Hola a todos, nuevamente bienvenidos a Computación sin Dolor y seguimos con esta celebración de December, de diciembre, MS Diciembre, donde estamos un grupo de entusiastas de YouTube pues celebrando estos días mágicos, quizá hasta oscuros de MS2 dentro del ámbito del cómputo. Como ya repasamos en una parte anterior, MS2 pues fue el sistema operativo dominante durante la década de los años 80 y principios, incluso una buena parte ya entrada la década de los años 90, quizá todavía hasta 1997, al menos aquí en México. MS2 tenía una predominancia, pues aunque ya había entrado Windows 95 en esos tiempos, muchas de las máquinas que se armaban en ese tiempo no tenían los recursos necesarios para poder ejecutar este programa y por lo tanto seguían utilizando la combinación de MS2 y Windows 3.1. Por lo tanto, en México pues puede haber una buena cantidad de historia en MS2 desde los 80s hasta por ahí de 1997, todavía 1998 quizá. En esta ocasión vamos a entrar nuevamente en el tema de pues algunos programas que yo hice, todavía en el ámbito de GW Basic, porque particularmente hay dos cosas que les quiero mostrar en de esos días y pues bueno, vamos directo al tema. Y pues bueno, en ese tiempo yo lo que hacía era guardar pues mis archivos en este tipo de dispositivos que muchos de ustedes no habrán conocido, que son los famosos disquetes de 5 1/4 que posteriormente evolucionaron hasta los disquetes de 3,5. Y pues bueno, cabe mencionar que en estos disquetes había de dos tipos. Cuando yo empecé en esto de la computación, pues los disquetes que se manejaban eran estos, de doble densidad y doble lado, que almacenaban una cantidad aproximadamente de 360 kilobytes, ¿sí? Y posteriormente llegaron este tipo de disquetes que son de alta densidad y doble lado, que almacenaban 1.2 megabytes, ¿sí? Estos unidades, a pesar de lo que se crea, eran bastante más resistentes que los disquetes de 3,5, que ante cualquier cosa se podían descomponer. De hecho, era muy fácil que perdieran la información, que se dañaran, y pues bueno, parte de la modernidad. Una de las cosas que quiero destacar es que para estos ejercicios de MS2 estoy utilizando VirtualBox, que es con lo que he podido instalar una máquina virtual de MS2 6.22 junto con este tipo de programas anteriores. Si no lo hiciera de esta forma sería prácticamente imposible ejecutar directamente sobre Windows 10 cualquiera de los programas de GW Basic que les he estado mostrando. Porque Windows 10 de manera nativa, sobre todo en 64 bits, no puede ejecutar programas de 16 bits. Por eso es que se tiene que utilizar una máquina virtual. Esta es una, hay otras que se pueden utilizar como DOSBox y que permiten tener este tipo de interacción. Yo he preferido utilizar en este caso VirtualBox porque quiero la experiencia de MS2 tal y como fue en esos tiempos. Y bueno, en ese tiempo pues yo no tenía mucho acceso a otro tipo de programas. Básicamente lo que yo tenía acceso era a GW Basic. Aprendí a programar y a hacer los programas, como ya les decía, en la segunda mitad de la década de los años 80. Y pues los programas eran aquí en México un poco difíciles de conseguir. Y no solamente eso, era bastante caro conseguirlos. Por lo tanto, si yo quería un programa que calculara determinada cosa,
algo así como el famoso Lotus 123 o un editor de texto, pues yo tenía que hacerlo debido a pues mi falta de fondos para poder llevar a cabo este tipo de compras y también la falta de orientación para poder adquirir este tipo de programas. Había algunas muy pocas tiendas de cómputo en aquellos tiempos y pues como muchos de ustedes saben, en la parte de la computación en estos años yo fui autodidacta, entonces no tenía mucha forma de hacerme de este tipo de programas. Por lo tanto, yo mismo decidí programar. De lo primero que estuve programando fueron programas de precios unitarios, de avances de obra, caída de tensión, porque en esos tiempos yo me orientaba mucho a la construcción. Y posteriormente lo que empecé a hacer fueron otros programas que me permitieran pues escribir textos y hacer cualquier otro tipo de aportaciones. Esto me llevó mucho hacia la programación productiva, no tanto hacer sistemas donde se controlara la computadora o se controlaran dispositivos, sino más bien lo que hoy se conocen como aplicaciones, ¿sí? Donde yo automatizaba las determinadas tareas de alguna empresa o algo así por el estilo, para que se pudieran llevar a cabo este tipo de movimientos con mayor agilidad. Pero para mí y para mi esposa pues hice un programa al cual llamé edText para hacer una edición de textos. En aquellos tiempos con el MS2 versión 2 y 3 había un programa muy simple que se llamaba Edlin, y con ese editor de líneas se llevaba a cabo pues la edición de archivos de texto de una forma muy básica. En eso me inspiré pues para hacer un programa editor de textos muy limitado en ese tiempo, pero que al menos me permitió escribir algunos textos de manera muy fundamental, y que me permitió y también a mi esposa pues hacer sus tareas de la universidad. Y pues bueno, se los voy a mostrar. Es la primera vez que se muestra en público edText. La versión 1 es la que tengo aquí. Tengo también la versión 2 que hice posteriormente. Y pues como pueden ver, aquí están los archivos de edText que se hicieron en su momento en 1988. ¿Cómo se ejecutaba este programa? Básicamente tecleando el comando edText y automáticamente uno entraba a esta pantalla, ¿no? Yo podía pedir una explicación inicial para ver esto de los editores. Cabe hacer notar que mi ortografía en esos tiempos tampoco era bastante buena, que digamos. Este es el menú principal del programa editor de textos edText, que tenía algunos detalles. Yo podía ver algunos archivos. Por ejemplo, si yo oprimía la letra A, me mostraba cuáles eran los archivos de edText. La idea aquí era mostrar todos los archivos que tenían extensión MGS, que eran los archivos que yo generaba con edText, y que pues bueno, había los archivos de respaldo que se generaban cuando uno quería editar un archivo directamente, ¿no? Aquí hay algunos archivos, digamos, está example, y eso yo lo puedo editar, ¿no? Para yo poder editar un documento necesitaba oprimir la letra E y entonces poner el nombre del archivo. Aquí me decía que el documento pues tenía tantas líneas de texto. Yo, para poder ver qué contenido tenía este documento, le ponía la letra M y me mostraba pues el texto que estaba establecido ahí en el documento, básicamente como Edlin, con alguna funcionalidad adicional, ¿no? Con la letra L limpiaba el texto o la pantalla para que me quedara otra vez así libre, y yo lo que tenía que ponerle era un comando aquí que constaba de una sola letra, ¿no? En este caso, si yo quería agregarle texto al archivo, pues le ponía la letra A de agregar,
me aparecían las últimas 4 líneas que se habían escrito y yo podía escribir lo que necesitaba. Esto, pues, como se puede ver, definitivamente no es un esquema muy pues muy interactivo, ¿no? Que permita una navegación libre como ahora se permite, pero más o menos así eran incluso los editores de texto de aquellos tiempos como WordStar, algunos más avanzados como WordPerfect, quizá Microsoft Word un poquito más avanzado todavía, pero en ese tiempo me daba lo que yo necesitaba. Ya para terminar de editar, pues lo que hacía yo era oprimirle control Z y con eso ya terminaba de editar. Ya para salir, simple y llanamente le ponía la letra S de salir y me preguntaba si ya había yo grabado el documento y si lo grabaría, ¿no? Lo grababa y ya quedaba listo el documento. A la hora de ver los archivos me doy cuenta de que tengo mi nuevo documento en Xample, que fue el que entré originalmente, y un respaldo del documento como estaba anteriormente por si quería recuperar ese documento de alguna forma, ¿no? Todo esto está hecho en GW Basic y una de las cosas que yo quisiera mostrarles es que GW Basic permitía en su momento un esquema de protección muy básico que pues originalmente más o menos servía. Lo único que se tenía que hacer era pues cargar el programa, que en este caso es settext.pack, y si yo listo el contenido de este archivo, ¿sí? Una vez que se ha cargado, ahí pueden ver que está el contenido, aparece el contenido del archivo, ¿sí? Con los comentarios iniciales, muy del estilo que yo utilizaba y que todavía seguí utilizando durante algunos años para documentar lo mejor posible el código que yo tenía. Es un código bastante largo, como ustedes lo pueden ver, aquí se desplaza de manera muy rápida, pero la verdad es que era un programa un poco largo. Si uno quería proteger estas líneas, ¿sí? Este código, para que no fuera visible para la gente, pues lo único que tenía que hacer era salvar este archivo. Lo voy a salvar como edtext1.pac y lo voy a grabar de manera protegida, ¿sí? Para grabar de manera protegida es con la letra P. Se debía tener mucha precaución a la hora de utilizar este comando con la letra P, porque automáticamente todo el código quedaba cifrado. Ya no era posible listarlo cuando se volvía a cargar, porque si yo guardo esto con la letra P, definitivamente si le pongo list, puedo ver todo el texto, todo el contenido del programa, porque pues el programa sigue estando en la memoria. Si yo le pongo new, que es con lo que limpio la memoria, y le pongo list, veré que ya no me aparece el programa. Lo que puedo hacer es cargar nuevamente el programa, edtext1.pac, que es la versión que yo grabé. Y pues bueno, a la hora de cargarlo lo carga, pero si yo quiero ver el listado, me dice que el argumento no es válido. ¿Por qué? Pues porque se le agregó un marcador al inicio del documento que evita que list se pueda ejecutar. La protección de archivos o de este tipo de programas que se llevaba en GW Basic, pues tenía la intención de que no fuera evidente para toda la gente el código, con la razón que sea por parte del programador. Sin embargo, con el paso del tiempo aparecieron algunos programas que permitían desproteger estos archivos de Basic y por lo tanto tener acceso a todo el código que se había elaborado. Y bueno, cabe hacer notar que si tú no tenías ese tipo de programa de desprotección, si tú habías protegido algún archivo con este tipo de guardar o modo de guardar,
pues te perderías de tu propio código y eso pues a la larga sería un problema para ti mismo. Entonces lo ideal era tener dos archivos, uno con el que trabajaras y otro con el que guardabas el archivo de alguna forma protegido, que era el que tú le proveías al cliente. Y bueno, ya desde aquellos entonces yo tenía pues cierta inclinación a enseñar a las personas. Yo ya me había hecho pues ciertamente un poco experto en el uso de BASIC y por ende decidí hacer entre 1989 y 1990 un programa llamado BASIC para Todos, con el cual pues yo pretendía pues enseñar a la gente a utilizar GW Basic, que era, como ya decía yo, la versión de BASIC disponible en ese tiempo, ¿no? El programa pues se ejecutaba así, BASIC para Todos, y simple y llanamente primero mostraba una pantalla de inicio. Si yo quería ver una explicación inicial, pues la podía ver, y pues bueno, reitero un poco de fallas en cuanto a la ortografía. Este programa de inicio pues tenía las generalidades para poder uno utilizar GW Basic en dos selecciones. De hecho había 3 selecciones para ver este tipo de detalles. Quizá también se hayan dado cuenta de que en varios de los programas pido la fecha y la hora. Bien, es que en ese tiempo no era muy común que las computadoras tuvieran una batería para conservar la fecha y la hora actuales. Por lo tanto, cada que se encendía la computadora se tenía que poner la fecha y la hora actuales. Ahora simplemente es imposible concebir una computadora que no conserve la fecha y hora actuales, pero en ese tiempo era así, se tenía que estar pidiendo que se pusiera la fecha y la hora adecuadamente. Aquí aparecía el listado de alumnos, se tenía acceso hasta 6 alumnos, donde se guardaban las calificaciones y todo, y pues lo único que se hacía era oprimir la letra S si uno ya estaba escrito, el número de alumno, y posteriormente se tenía que escribir pues una contraseña que era la que el alumno había utilizado para darse de alta en ella, ¿no? Ya le doy la contraseña, aquí uno podía regresarse a ver las lecciones, algún dato que uno hubiera querido ver, y pues si no, continuar con las lecciones como iba. El curso, pues bueno, definitivamente daba las clases de manera textual. Basado en esto, poco a poco se iba avanzando. Nuevamente pues algunos problemas de ortografía, se iba avanzando, y para poder pasar a la siguiente lección se tenía que aprobar un examen tanto de opción múltiple como de cierto falso, con algunas evaluaciones y todo, para entonces poder pasar al siguiente nivel. Y pues bueno, posteriormente, conforme los tiempos fueron cambiando, el programa fue perdiendo su interés. Hubo un programa muy similar elaborado por Rafael Lobato Malacara, que era pues el director de una empresa llamada Microassist, y que pues generó un programa llamado Aprendamos Basic, que era más o menos así como este es Aprendamos Pascal, ¿sí? Con un esquema de aprendizaje pues muy parecido a lo que yo estoy estableciendo aquí. Definitivamente estos programas fueron anteriores a lo que yo habría establecido, y pues bueno, este programa, como lo pueden ustedes ver, está en un disquete. Son 2 disquetes de 5 1/4 de baja densidad, protegidos contra copia. Todavía tengo incluso hasta el manual de cómo se instala este programa, y pues bueno, lo sigo conservando como un recuerdo bastante bonito de aquellos días donde yo mismo pues también utilicé este programa de Aprendamos Basic para mejorar mis conocimientos en este ámbito de GW Basic.
Y pues bueno, con esto cierro la parte que corresponde a GW Basic. Todavía falta ver algunos otros dialectos de Basic que estuve utilizando durante esta época de MS2, que parece que fue corta, pero en realidad fue bastante larga y con muchas cuestiones bastante interesantes. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente. Si a ti te gustó el video, por favor, dale manita arriba. Si no, pues ya sabes qué hacer. Y pues bueno, que tengas una excelente experiencia de vida. Nos vemos.